Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En razón de que nuestra sesión del viernes 1 de octubre no fue posible realizarla porque no hubo aún anuencia de público, solamente estuvo presente Gabriela, una estudiante. Les agradezco, por favor. Hay algunas fechas en las cuales la sesión va a ser de esta manera, ¿ya? Entonces tratemos que en la medida de nuestra planificación, llevarla a cabo, por supuesto, para mantener un orden. Muy buenas tardes a todos y a todas, siendo un curso pues más pequeño, más reducido. Les solicito encarecidamente, por favor, que observen las indicaciones de los contenidos temáticos y me indiquen qué selección temática van a escoger para trabajar con su proyecto sello. ¿Por qué razón? Porque la clase de mañana, viernes 8 de octubre, va a circundar precisamente sobre la construcción del proyecto sello. Vamos a hablar sobre cómo se va a construir el árbol de problemas, ¿no? Y el árbol de objetivos, que hace parte de lo que se requiere para esta cátedra como tal, cátedra de sello institucional, resolución de problemas. En razón de ello, vamos a abordar siempre paralelamente lo que confiere, por favor, vean su planificación de actividades que está incorporada en su campus virtual o en su aula virtual. Siempre va a estar en paralelo con los contenidos temáticos y siempre va a estar en paralelo también con la construcción del proyecto sello. La de mañana solamente circunde a cómo vamos a confeccionar el árbol de problemas y el árbol de objetivos como tal. En razón de ello, habiéndolo ya saludado, me voy a restar del video para darle el protagonismo al audio y a la explicación de la cátedra o de la sesión que teníamos programado para el viernes 1 de octubre como tal. Y en razón de ello vamos a hablar o lo que yo he denominado la introducción a la resolución de problemas. ¿Y cuál es ese concepto básico cuando nos hablan de esta expresión? Resolución de problemas. Se puede definir precisamente como la capacidad para identificar un problema, un conflicto. La palabra conflicto hoy por hoy va a tener muchísimo, muchísimo sentido. En razón de ello, en razón de ello, hay que tomar las medidas lógicas para encontrar una solución deseada y supervisar y evaluar, por supuesto, la implementación de tal solución. Pero en el fondo, la resolución de problemas es una habilidad cognitiva, flexible y adaptativa que indica precisamente varias habilidades jóvenes, como la apertura, como la curiosidad, como el pensamiento divergente. Precisamente, divergente es diferente a partir de la observación y el reconocimiento preciso del entorno. Entonces, estas actitudes que son precisamente parte del desarrollo de las habilidades, generan una suerte de empoderamiento para que ustedes puedan tener dos habilidades fundamentales. ¿Cuáles son? El pensamiento crítico, ojo, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. Y en esos dos aspectos van a circundar precisamente nuestra sesión académica asincrónica, que suple, por supuesto, la sesión del día viernes 1 de octubre. Reitero, el día de mañana solamente vamos a hablar del árbol de problemas y árbol de objetivos, así que será una sesión muy corta, muy precisa, porque la tarea está dirigida a entregarla precisamente el viernes 15 de octubre, conforme a la planificación y si la memoria no me falla. Cuando hablamos de resolución de problemas, inevitablemente estamos sumergidos en lo que es el conflicto. Pero ¿qué es el conflicto en sí? El conflicto es una incompatibilidad entre conductas, percepciones, objetivos y o afectos entre los individuos y o grupos que tienen esta diferencia, cómo van a abordar sus metas, sus fines. Y ahí obviamente ese mutuo, ese choque, ese combate, esa lucha, ese antagonismo hace que se suscite, por supuesto, el problema y que sea objeto de discusión como tal. Pudiésemos decirlo de otra manera, dos o más personas o más partes que perciben que en todo o en parte tienen intereses diferentes y así lo expresan, ojo, y así lo manifiestan. Entonces, en razón de ello, el conflicto es un choque, un combate, una lucha que está planteada precisamente por la diferencia.
Aquí lo asumimos de mejor manera o de mejor concepto como tal, para que quede total y absolutamente claro. Pero el conflicto siempre se entiende que tiene una visión o una connotación negativa, ¿no? Cuando estamos en conflicto, estamos en problemas, discutimos, nos retamos mutuamente. Pero el conflicto no tiene que ser necesariamente así. Tiene que también darle cabida a que se pueden gestar a partir del conflicto factores muy positivos como cuáles, como que sea un motor de cambio e innovación personal y social, como que estimule el interés y la curiosidad, como que suponga frecuentemente un reto para las propias capacidades de nosotros mismos, como que demarque a un grupo frente a otros y contribuya a establecer identidades personales, liderazgos jóvenes, liderazgos personales y liderazgos grupales. Permite mejorar la calidad de vida en la toma de decisiones porque así sabemos, no tenemos personas contenidas en silencio profuso o profundo, sino que tenemos personas que manifiestan su diferencia. No estoy de acuerdo. Por favor, permíteme enunciar las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo. Eso va estableciendo liderazgos. Puede facilitar una comunicación mucho más abierta, mucho más honesta, sobre todo entre los participantes, y fomenta el reconocimiento de esa legitimidad, de esa honestidad. Los conflictos hay que resolverlos. Sí o sí, el conflicto hay que resolverlo. ¿Por qué? Porque claramente nos exponemos a una suerte de riesgos. No podemos entrar en permanente contradicción ni en permanente confusión. Tenemos que manejar una buena comunicación e interacción con otras personas que tienen diferentes miradas, opiniones o puntos de vista. Y que los roces y los malentendidos son producto precisamente de esas contingencias propias en los ámbitos personales y en los ámbitos laborales. Pero que también su resolución permite la toma de decisiones y adopciones de pensamiento crítico. Miren qué interesante. Entonces, si no solucionamos el conflicto, nos exponemos a serios riesgos. ¿Cómo cuáles? Como que el conflicto permanezca y prevalezca, sea perenne, sea permanente en el tiempo. Como que la comunicación sea reducida y se haga mucho más insegura. Imagínense una comunicación insegura entre empleados o entre personal subalterno y el que lidera el proceso. Mortal, nefasto. Se pierde la consecución de los fines, se pierde el fin, se pierde el objetivo. Se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza y ambas partes tratan de aumentar ese poderío. No. Si bien el conflicto sí a veces genera esos procesos, pero hay que disolverlo rápidamente, porque esto no es una cuestión de quién llega a la meta primero. Esto es una cuestión de cómo se hacen las cosas en equipo y cómo se disuelve el conflicto, la diferencia rápidamente. Se producen juicios erróneos, se forma una actitud hostil. Hostil es compleja, incómoda, molesta. No hay alternativas. La perspectiva temporal de las acciones se limita. Es decir, ya ningún equipo de trabajo pudiese ser óptimo si trabaja bajo constante tensión negativa y simplemente hacen lo que tienen que hacer, pero no trabajan en equipo. No son equipos líderes. Se polariza el pensamiento, es decir, nos quedamos con el pensamiento de Juan y ese es el pensamiento que vale y el resto no tiene mayor relevancia. No. Origina respuestas estereotipadas, es decir, sesgadas, lejanas de la realidad. Y también, por supuesto, reduce los recursos intelectuales porque ustedes están implementando un desgaste no solo de carácter emocional, sino también de carácter racional. La diapo nos lo dice todo. La imagen es totalmente discente. ¿Por qué razón? Son dos fuerzas. Entonces, por eso el conflicto hay que resolverlo rápidamente. Y por eso es que el conflicto tiene varias etapas. Un momento primario o primero, nuestras actitudes y creencias previas. Eso de colocarnos afuera que nada tiene que ver conmigo. No, eso es problema de ellos. No.
tanto en los entornos familiares, personales, laborales. Todo es un conjunto. Y nuestras actitudes o la forma de ver el conflicto puede generar un proceso de cambio. Puede generar un proceso de cambio como tal. Nuestras experiencias, nuestras vivencias frente a las situaciones problemáticas o conflictivas para poderlas resolver, hay que tener una actitud de frente, pero también retroalimentada, asumiendo los errores, pero permitiendo que ese resultado sea positivo entre dos puntos que tienen diferencia, para poder llegar a colocarnos de acuerdo como tal. Y es que las diferentes frases o mensajes que nos llegan desde nuestra infancia, que luego pasan por la adolescencia y luego por la adultez, inicialmente y la mayor parte del tiempo sobre los problemas y sobre los conflictos están ahí. Pero nosotros debemos, por supuesto, darle otra mirada. Porque aquí también entra en juego muchísimo la comunicación asertiva que podamos tener. Y ojo, los medios de comunicación, las redes sociales también influyen muchísimo en cómo vemos el conflicto, en cómo asumimos el conflicto. Otro momento, el conflicto en sí mismo. ¿Ya? El conflicto en sí mismo nos pone de evidencia el conflicto o el problema, pero también viene nuestra respuesta, si es que queremos dar lugar a una respuesta. Preferimos estar en silencio o hacernos el de la vista gorda o el que yo no miré, o gritar, o inclusive resolver con golpes, insultar al otro, cantarle la tabla, retarle. No. Estamos hablando de que la respuesta debe venir de un análisis, de una comprensión, de una comunicación asertiva, de una salida negociada y concertada. Si es necesario, buscar un mediador dentro del orden personal, familiar y laboral que pueda dar lugar a esa resolución. Que pueda dar lugar a esa resolución. Entonces, un momento, cuando hablamos del conflicto mismo, es que tenemos tantas actitudes que no permiten ser flexible a esa posible respuesta. Pareciera que ya tuviéramos un libreto, así como las leyes, los reglamentos, las resoluciones, que nos dicen, frente al conflicto hay que asumir una actitud negativa. No, hay que pensar, por supuesto, en la respuesta y es lo que nos viene en la diapositiva siguiente. La forma en que respondemos, la forma en que asumimos ese conflicto como tal, las consecuencias y los resultados. Aquí entran en juego muchos aspectos. Las consecuencias o los resultados pueden entrar a reforzar o a recrudecer el conflicto como tal o el problema. Si hemos tenido una buena respuesta, las consecuencias serán positivas, pero si no, serán negativas. Y por eso, la invitación que hago es a la flexibilización de criterios. Los tipos de conflictos existentes son varios. Tenemos los conflictos de relaciones personales, que de entrada nos pudiésemos encontrar con un conflicto irreal, es decir, no estamos ante escala de valores diferentes o intereses contrarios, pero que en la convivencia, no solamente de una pareja, del entorno familiar, se vuelve la comunicación cortante, hay percepciones falsas, hay prejuicios, hay falta de objetividad y polariza la situación, polariza y genera el conflicto. Y terminan inclusive en muchas oportunidades odiándose los unos a los otros. Entonces, los conflictos de relación o los conflictos interpersonales, usualmente se debate uno entre lo que uno quiere y aquello que debemos hacer conforme a los que conviven con nosotros, como que no hay mayor alternativa. Y son entornos
dilema. Son entornos permanentemente conflictivos porque existen intereses, necesidades, opiniones, valores opuestos o bien aspectos socioemocionales que generan y plantean esos conflictos como tal. Los conflictos de información. El conflicto surge o se debe a la falta de información mínima o en la medida de lo posible óptima que se hace para tomar ¿qué? Decisiones correctas. Sobre todo los conflictos de información suelen suscitarse muchísimo en el aspecto laboral. Se asemejan inclusive a algunos, a los conflictos organizacionales que se dan o que tienen lugar entre las diferentes áreas o objetivos aparentemente contrapuestos. Y claramente los conflictos de información no dejan tomar decisiones adecuadas. Los conflictos de intereses. La próxima diapositiva. Al igual que los dos anteriores, es bastante común porque nos encontramos en principio con incompatibilidades de dos partes que están en una permanente contienda o disputa. A mí no me importa el resto. Mi opinión es la que tiene valía o validez. No. Un conflicto de intereses es fácil resolverlo si hay optimización de recursos, si hay inclusive un mediador de por medio o a través de diferentes ejercicios que permitan limar las asperezas, ejercicios de reparación y perdón mutuo que permitan validar la información. ¿Tú qué dijiste? ¿Tú qué entendiste? ¿Qué percibiste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué interpretaste? Ahí está una diapo en blanco. Pido las disculpas. Los conflictos estructurales. Y es que los conflictos estructurales es qué es el sistema, qué es la empresa, qué es el gobierno. Los conflictos estructurales decantan o se originan de los conflictos organizacionales, del entorno laboral. Pero en estos conflictos estructurales, lo que de una u otra manera se evidencia son responsabilidades individuales, responsabilidades que son ignoradas en la misma estructura laboral. Y que de una u otra manera, lo más puntual en estos conflictos estructurales es el exceso de trámites, la obtención de varios vistos buenos, los tiempos demasiado cortos o demasiado largos, en que un trabajador pueda ser llevado permanentemente a terreno. Los conflictos estructurales devienen de políticas empresariales, organizacionales. Por ende, debiesen tener mayor resolución, porque se apela precisamente a la lógica para la implementación de estas vías de negociación, de políticas que den cabida a una mejora o a un plan de mejoras como tal. Los conflictos de valores. Solemos decir a nuestros estudiantes, esto no es negociable, hay que tener ética, hay que ser honesto, hay que tener respeto. Pues bien, los conflictos de valores están dados por las escalas de valores. Cuando se pierde la ética, se genera un conflicto de valor. Cuando se pierde la honestidad, se genera un conflicto de valor. Cuando se pierde el respeto, se genera un conflicto de valor. Los conflictos intragrupales. Se presenta este conflicto entre varios integrantes de un mismo grupo, como son la familia, los estudiantes de un determinado grado o curso, los empleados de una determinada sección, área o empresa, el grupo de vecinos del barrio. Aquí entra en juego mucho y ustedes lo deben saber. La psicología social, la comunitaria, la psicología política. Disciplinas también tan importantes como la sociología, el derecho y el trabajo social también tienen conexión con estos conflictos de fácil resolución. Yo lo había precisado
en una diapositiva anterior cuando hablábamos de los conflictos interpersonales y que también se asemejaban a los conflictos de relación. Porque estamos hablando de personas individualmente consideradas, pero que tienen conexión con un entorno, con su familia, con su pareja, con sus hijos. Y por eso es que hoy por hoy cada día se acude más a las terapias de familia, de pareja o de terapias de familia, ¿no? A los centros de conciliación. Es un ejemplo del conflicto interpersonal. En personas que están nexadas por un vínculo. Ahí sea el vínculo de la amistad. Aquí tenemos algunas estrategias y conductas que permiten, por supuesto, mejorar, señores, la situación prevalente de un conflicto como tal. Siempre buscar alternativas. No conformarnos con la situación de conflicto permanente. No tener una reacción agresiva. Tener una expresión emocional abierta que permita una reevaluación positiva del conflicto como tal. Al final, la resolución de problemas es sin duda una llave para el aprendizaje integral, no solamente de los estudiantes, sino de todas aquellas personas que están involucradas bajo cualquier vínculo o nexo, bajo la presencia de la situación de un conflicto y evitar que se asuman nuevos riesgos y afecten procesos que son cruciales precisamente para la obtención de resultados y fines. Para ello, permítanme compartir en pantalla exactamente qué entendemos por un conflicto y que eso de una u otra manera va a permitir ampliar el rango de conocimiento para esta sesión de carácter asincrónico. Permítanme, por favor. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, que es un conflicto. Los conflictos son un aspecto de la vida con el cual lidiamos cotidianamente. Hay grandes conflictos y otros pequeños, y en cada uno de ellos se juega parte importante de quiénes somos, nuestra personalidad, nuestro género, nuestras influencias sociales y culturales. La forma en que los abordamos, los evitamos, la manera de resolverlos o cómo nos impactan depende en gran medida de nuestra forma de ser hombres, mujeres, niños o adultos. ¿Por qué se genera un conflicto? Comúnmente los conflictos se generan debido a que las personas percibimos y enfrentamos las distintas situaciones de la realidad. Cuando la manera en que percibimos alguna situación se enfrenta con la de otro y esto afecta alguno de nuestros valores o creencias, se genera un conflicto. Por ejemplo, alguien hace un comentario acerca de nosotros con la intención de parecer chistoso o simpático, pero nosotros percibimos ese comentario como una ofensa o broma de mal gusto y por lo tanto en vez de reírnos, nos enojamos. Los adultos generalmente evitamos los conflictos, ya que en la mayoría de los casos nos parecen algo negativo. En ocasiones es necesario o inevitable enfrentarlos, y en esas circunstancias solemos contar con las herramientas necesarias para resolverlos, ya que, por ejemplo, hemos aprendido a controlar nuestras emociones, sabemos solicitar apoyo o llegar a acuerdos. Conflictos entre niños. De similar manera, entre los niños y niñas, los conflictos también suelen darse con frecuencia y es importante tener en cuenta que en muchos casos son capaces de solucionar los conflictos por sí solos, a través de recursos con los que cuentan y generando acciones autónomas. ¿Cómo resolver un conflicto? Debemos permitirles utilizar sus recursos, interviniendo como mediadores solo cuando sus posibilidades de acción se vuelven insuficientes y el conflicto permanece a pesar de sus intentos o se intenta resolver a través de conductas que puedan causar daño al otro. Una de las acciones que podemos hacer para apoyar a que los niños y niñas adquieran herramientas que los ayuden a resolver sus conflictos es ayudarlos a identificar sus propias emociones.
El poder darnos cuenta cuándo y por qué estamos tristes, enojados, cansados, ansiosos, etcétera, es una herramienta muy importante para anticipar nuestras reacciones y poder identificar también las emociones de los otros, lo cual entrega mayores posibilidades de acción y solución en las situaciones conflictivas. Otra forma de mediar en los conflictos y entregar herramientas emocionales a los niños y niñas es ayudarlos a identificar las consecuencias emocionales que sus actos generan en los otros. Este simple acto de traducir hechos a emociones, pensamientos o creencias ayuda a que los niños vayan siendo capaces de anticipar ciertas reacciones y a identificar cuando posibles actos suyos puedan generar conflictos con otros. El efecto que esto irá teniendo será sumativo y permitirá que poco a poco niños y niñas aprendan a identificar sus emociones y a expresarlas de otras formas que no sean dañinas o agresivas hacia los otros, como por ejemplo diciendo no me gusta en vez de pegar un manotazo. Así, lo que se busca no es invalidar o reprimir la expresión de una emoción, sino que reconocerla y enseñar que esa emoción puede expresarse de distintas formas. Este cambio en la forma de expresión es otra herramienta muy necesaria para resolver un conflicto, en la medida que niños y niñas van adquiriendo otras alternativas más asertivas para manifestar sus emociones que permitan la descarga pero que no causen daño a otros. Es muy importante que los adultos sirvamos como modelos de acción, mostrándoles con el ejemplo cómo poder expresar una emoción de forma que nos ayude a sentirnos mejor sin agredir a otros. Por lo tanto, es necesario que como adultos mantengamos la calma en esos momentos y que les expresemos claramente lo que esperamos de ellos. En este mismo sentido es de gran relevancia que seamos coherentes y no actuemos de manera distinta a lo que decimos. Si nosotros agredimos a otros o a ellos cuando estamos enojados, niños y niñas aprenderán a agredir y generalmente el efecto de ver una conducta tiene un impacto mucho mayor en los niños y niñas que solo las palabras. Por último, es necesario que luego de un conflicto podamos ofrecer acciones de reparación de este. Esto quiere decir que podamos ayudar a niños y niñas a reconciliarse, a superar ese momento difícil y que puedan volver a disfrutar de la compañía mutua, ambos habiéndose sentido escuchados, contenidos y que se respetaron sus opiniones y emociones. También es importante que les preguntemos qué necesitarían para pasar por ese momento difícil, qué es lo que les gustaría que el otro hiciera y qué podrían hacer ellos para estar mejor. De esta manera podemos ver cómo los conflictos, que generalmente son percibidos como algo indeseable o negativo, pueden convertirse en algo positivo, en una oportunidad de fomentar el desarrollo de nuestros niños, fortaleciendo además el vínculo que tenemos con ellos. Al ayudarlos a enfrentar un conflicto de las formas que hemos visto, fomentamos en ellos un desarrollo emocional que será un gran recurso en su vida, ayudándolos a prevenir dificultades y entregándoles las herramientas para afrontarlas. A su vez, fortalecemos el vínculo afectivo con ellos al convertirnos en figuras que entregan calma, seguridad, comprensión y apoyo en los momentos difíciles, lo cual es la clave para el desarrollo de un apego seguro y el establecimiento de relaciones sanas y satisfactorias. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartir. Muy bien, jóvenes, permítanme solo un video más. De una u otra manera también me encantó la escogencia de este vídeo, porque fíjense cómo plantea los momentos del conflicto, pero desde la mirada de los niños. O sea, todo lo que los niños pueden también percibir, sentir, de una u otra manera, también se traslada al contexto de los adultos como tal. Permítanme un momento y vamos a hablar solamente de esos conflictos laborales que se presentan. Así que permítanme solo un segundo más para compartir la pantalla y ya con eso, por supuesto, damos por cerrada la sesión. Ahora sí, vamos a compartir pantalla. Conflictos laborales. Juan Calvino, estudiante de gastronomía, ha sido contratado por una empresa como pasante para prestar sus servicios como auxiliar de cocina. Hola Juan, bienvenido.
En tu primera semana en la empresa te realizaremos una inducción correspondiente para el inicio de labores. Juan, han pasado 3 semanas desde tu ingreso y en tu segunda semana recibiste una retroalimentación de tu desempeño inicial. En ella se te indicó que no tienes un buen manejo de las técnicas de corte en carnes ni manejo de BPM, buenas prácticas de manufactura. Sí, yo sé eso. Y también sé que debo mejorar mi presentación personal y hacer uso de las herramientas y elementos de protección de acuerdo a las indicaciones. Buenos días. Envío el reporte de las actividades de Juan durante este primer mes de trabajo y quiero informarle que no estamos a gusto con el desempeño del estudiante, ya que hace caso omiso a las indicaciones que se le han dado para mejorar los procesos. Tampoco hace uso adecuado de los elementos de protección exigidos para el desarrollo de sus labores. Buenos días. Me comunico con ustedes a raíz de un reporte que me envió el jefe de cocina con respecto a las actividades de Juan, ya que el estudiante ha desarrollado una infección en sus manos, lo cual le genera incapacidades médicas de manera permanente. Por lo tanto, no es apto para manipular alimentos, además de tener una actitud displicente y despreocupada. Quiero informarles que en el momento Juan se encuentra incapacitado por un periodo de 3 semanas. El parte médico informa que la infección que tenía se ha agudizado y progresado rápidamente porque Juan no está tomando los medicamentos ni realiza los cuidados indicados por su médico. Debido a su ausencia, los compañeros de área han tenido que asumir las actividades que le fueron asignadas. Por ello deben extender sus horarios y asumir las responsabilidades de Juan. Hola Juan, ¿cómo sigues? Nos dijeron que no estás siguiendo el tratamiento médico de acuerdo a las instrucciones para que regreses rápido a tus labores. Aquí nos haces falta y tu ausencia está perjudicando a todo el equipo de trabajo. Hola Rosa, yo bien, y del trabajo pues ese no es mi problema, ya que me encuentro cómodo descansando en mi casa. Acabo de hablar con Juan y me dijo que no le importaba y que estaba cómodo en la casa. ¿Les parece si cuando llegue Juan ninguno de nosotros le colabora con las actividades, incluyéndote Rosa, para darle una lección? Transcurrieron las 3 semanas y Juan se incorpora de nuevo a su trabajo y sigue con la misma actitud. Esto hace que sus compañeros empiecen a rechazarlo, a sabotear su trabajo y a hablar mal de él. Juan, te necesitan en recursos humanos. Juan, ante esta situación en tu precario desempeño, se ha decidido que se te van a cancelar las pasantías. Así que quedas despedido. Hasta luego. Bueno, jóvenes, y con esto cerramos. Ya conversaremos exactamente con el video de Juan, un conflicto laboral, un conflicto que estaba enmarcado frente a una actitud que era totalmente negativa y displicente frente a la concurrencia de lo que habíamos conversado en las etapas del conflicto y cómo manejarlo y verlo como un proceso de innovación y de aprendizaje en el entorno social. Un gran saludo, cuídense, nos vemos el día viernes 8 de octubre para hablar sobre el árbol de problemas y árbol de objetivo, que va a ser un requisito para la presentación, la primera parte de su proyecto sello. Por favor, no se les olvide tomar en cuenta los contenidos temáticos que ya se encuentran en esa lista que está presentada en su plataforma o aula virtual. Por favor, obsérvenla, que constantemente es alimentada. Nos vemos. Hasta luego.